El pasillo entre bastidores olía ligeramente a cables, sudor y limpiador cítrico, una mezcla extrañamente reconfortante para Riley Mitchell. Se ajustó la correa de su estuche de equipo y se hizo a un lado cuando un tramoyista pasó corriendo junto a ella, murmurando por unos auriculares. Era un caos hermoso y sincronizado, y ella estaba justo donde pertenecía, su primer día de gira. No era su primera gira, ni siquiera la primera con un artista de renombre. Pero esta se sentía diferente porque, en esta ocasión, la artista era Cassidy Stone, el tipo de fenómeno pop que llenaba estadios en minutos y cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias y frascos de perfume. Riley la había visto en todas las portadas de revista durante años, siempre sonriente, siempre impecable, siempre del brazo de su igualmente famoso novio. Pero nada de eso le importaba a Riley. No estaba allí para los titulares, estaba allí por un sonido limpio y una ejecución impecable. Mitchell, llamó una voz desde el otro extremo del pasillo. Riley se giró. Un director de producción con chaqueta vaquera le hizo señas para que se acercara. Llegas tarde a la calibración de sonido. De hecho, llego 5 minutos antes, dijo Riley con calma, mostrando el horario en su teléfono. La mujer parpadeó. Encajarás perfectamente. Riley sonrió con suficiencia, asintió y se dirigió al escenario. Sus botas resonaban contra la madera hueca de la plataforma al pasar junto a los amplificadores y equipos de iluminación, con la mirada escudriñando cada conexión, cada pie de micrófono. Le gustaba la precisión, la previsibilidad, la estabilidad, la ingeniería de sonido se las daba. Pero Cassidy Stone, nada en ella denotaba estabilidad. Riley no estaba segura de qué esperaba. Quizás alguien intocable, rodeada de glamour y relaciones públicas. Y, sin embargo, cuando vio a Cassidy en persona, se quedó paralizada. La estrella del pop estaba sentada sola al borde del escenario, con vaqueros rotos y una sudadera con capucha, con auriculares puestos, cantando una melodía que solo ella podía oír. Sin seguridad, sin séquito, sin pretensiones. Su rostro estaba desnudo, sin maquillaje, con expresión pensativa. Cansada, tal vez. Riley parpadeó y apartó la mirada rápidamente, dirigiéndose a la cabina de control. «Eres la nueva técnica de sonido», dijo una voz a sus espaldas. «Cassidy». Riley se giró lentamente. «Así es», dijo Riley. Cassidy ladeó ligeramente la cabeza. «Trabajaste con Omara King, ¿verdad?» «En sus sesiones acústicas del año pasado». «Sí», respondió Riley. «Estabas demasiado tranquilo para tu propio bien». Eso le arrancó una leve sonrisa a Cassidy. Suena típico de ella. Sostuvo la mirada un segundo más de lo debido y asintió. «Bueno, no me arruines el espectáculo». Y así, se alejó, subiéndose la sudadera. Riley exhaló silenciosamente y volvió a su consola. La mujer podría haber sido un ícono mundial, pero seguía siendo solo una artista más con un micrófono y una lista de canciones. Aún así, algo de su energía permaneció en el aire mucho después de su partida. A media tarde, el escenario bullía de movimiento. Llegaron los músicos, se probaron las luces y Riley trabajó con pulso firme, calibrando los niveles de ganancia y las curvas de ecualización. La voz de Cassidy se escuchó a través de sus auriculares durante los calentamientos vocales, rica, con textura, un poco desgastada por los ensayos consecutivos. Ajustó la mezcla, aislando las líneas vocales y limpiando el ruido de fondo. «Mac también tiene algún siseo», gritó. Cassidy se giró hacia ella, ligeramente sorprendida. «La mayoría de la gente no lo entiende a menos que esté sentada en la mesa». «No soy como la mayoría de la gente», dijo Riley tranquilamente, sin levantar la vista. Cassidy arqueó una ceja, pero no dijo nada. Más tarde, durante el primer ensayo completo, Cassidy se saltó una estrofa. Su voz flaqueó, se le rompió el ritmo y la banda se tambaleó. La mano de Riley, instintivamente, buscó el silenciador para cortar la realimentación. La voz del director de escena le resonó en el oído. «Pausa. Toma 5». Cassidy dejó escapar un suspiro, frustrada, y bajó del escenario, dirigiéndose directamente a la cabina técnica. Riley ni se inmutó. «Lo extrañé»,
dijo Cassidy con los brazos cruzados. Lo hiciste. Hubo una pausa. No vas a edulcorarlo. No. Cassidy parpadeó y la miró. Ajá. Se quedaron en silencio un momento, rodeados de monitores parpadeantes y rollos de cables negros. La mayoría de la gente me dice que sueno genial, incluso cuando me equivoco, murmuró Cassidy. No me pagan para adularte, respondió Riley. Cassidy se rió, genuina e inesperadamente. Riley lo sintió como una vibración en el suelo. Creo que podrías gustarme, dijo Cassidy en voz baja antes de darse la vuelta y alejarse. Riley no se movió. Su mano se cernió sobre la consola mientras el silencio se extendía. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero algo había cambiado. Riley lo percibía en la mirada de Cassidy desde el otro lado del escenario. No con coqueteo, todavía no, sino presente, consciente. Riley había trabajado con docenas de artistas antes. Algunos arrogantes, otros humildes, algunos brillantes. Pero Cassidy parecía un acertijo envuelto en melodía. Y Riley, en contra de su buen juicio, se encontró queriendo descifrarlo. El vestíbulo del hotel estaba tranquilo por la noche, un marcado contraste con el caos inundado de neón del estadio apenas unas horas antes. Riley estaba sentada en un sillón de la esquina con su portátil abierto, revisando fragmentos de audio del ensayo del día. Sus ojos escaneaban las formas de onda mientras sus dedos golpeaban el panel táctil en patrones rítmicos. No solo buscaba fallos, escuchaba en busca de sentimiento, algo que la mayoría de la gente no notaba. Pero Cassidy Stone tenía matices inesperados en su voz. Cada respiración, cada pausa, tenía una especie de peso que Riley no percibía en otros artistas pop. Cassidy no cantaba solo para entretener, ocultaba cosas. Tal vez incluso decía la verdad de maneras que solo alguien que escuchara con atención podría oír. Trabajando fuera de horario, murmuró una voz a sus espaldas. Riley levantó la vista, sobresaltada. Cassidy estaba allí, con el pelo recogido en un moño bajo y un suéter enorme sobre su cuerpo. Sin maquillaje otra vez, solo ella. Riley cerró la laptop lentamente. Solo comprobando la claridad en la vía 3. Hubo un zumbido bajo durante el segundo verso, dijo Cassidy. Ella se acercó. Siempre trabaja solo. Me gusta el silencio, Cassidy dio una pequeña sonrisa. Lo odio, continuó. Me pilló desprevenida. Crecí en una casa ruidosa, explicó Cassidy, dejándose caer en el sillón frente a Riley. Cuando había silencio, significaba que algo malo había pasado. Supongo que me acostumbré a llenar el espacio de ruido. Riley dudó y asintió. Crecí en un lugar tranquilo, pero el silencio era seguro. Cassidy la miró con una mezcla de curiosidad y cautela, como si Riley fuera un rompecabezas que no quería resolver demasiado rápido, tal vez con miedo de romper algo si se movía demasiado rápido. ¿Qué te llevó a interesarte por el sonido?, preguntó Cassidy. Riley hizo una pausa. Me gustó que nunca mienta. La gente sí, pero la forma en que alguien exhala cuando está nervioso, la forma en que se le quebra la voz cuando algo le importa, eso es real. El sonido no finge. La mirada de Cassidy no se apartó. Así que escuchas con más atención que la mayoría, supongo. Lo haré, respondió Riley. Cassidy se recostó lentamente, con la mirada perdida en la ventana oscura que había tras ellos. Tú eres él. Y entonces, de repente, su teléfono vibró. Bajó la mirada y frunció el ceño. ¿Mi novio se registra?, preguntó Riley antes de poder detenerse. Cassidy no respondió de inmediato. Tocó la pantalla y la volvió a bloquear sin responder. No es real, dijo en voz baja. La relación. Nunca lo fue. Nos emparejaron unos publicistas cuando yo tenía 19 años. Se volvió conveniente, familiar, comercial. Riley lo asimiló sin pestañear. ¿Por qué seguir fingiendo? Cassidy soltó una risa seca. Porque la chica a la que no le gustan los chicos no vende discos. La honestidad en su voz se asienta como polvo en un rayo de sol, tranquila, visible, delicada. Nunca se lo dije a nadie de este grupo, añadió.
ni siquiera a mi banda. ¿Y me estás diciendo por qué?, preguntó Riley suavemente. No lo sé, dijo Cassidy, con la voz casi quebrada. Quizá porque estoy cansada. Quizá porque no me tratas como a un producto. Riley dejó que el silencio persistiera, no frío ni vacío, sino lleno de todo lo que Cassidy acababa de ofrecer. Quiso extender la mano, quiso decir algo, lo que fuera, pero no lo hizo. En cambio, simplemente asintió. Cassidy se levantó, subiéndose las mangas del suéter por las muñecas. Gracias por escuchar. Siempre lo hago, respondió Riley. Cassidy se alejó sin decir una palabra más. Riley permaneció inmóvil un buen rato, olvidando su portátil. El sonido de la confesión de Cassidy resonó con más fuerza que cualquier cosa que ella hubiera podido grabar. A la mañana siguiente, el ambiente en el estadio era diferente. La tensión zumbaba bajo los cables y las luces del escenario. Cassidy estaba más callada, más concentrada, pero sus ojos buscaron a Riley más de una vez durante la prueba de sonido. No hablaron hasta un descanso entre sets, cuando Cassidy pasó detrás de la cabina y se quedó allí un segundo. ¿Estás bien?, preguntó Riley, apenas audible por encima del zumbido del equipo. Sí, respondió Cassidy. Me siento mejor cuando estás cerca. Antes de que Riley pudiera responder, Cassidy se había ido nuevamente. Esa noche, se programó un ensayo privado, solo Cassidy, su guitarrista acústico, y Riley para la mezcla. La sala estaba a oscuras, salvo por algunas luces dispersas y el tenue resplandor de la consola. Cassidy se acercó al micrófono y miró a Riley. ¿Puedo probar algo diferente? Siempre, dijo Riley. Cassidy tocó una canción que Riley no había escuchado antes. No estaba en el repertorio. Era más lenta, triste y cruda, la letra hablaba de la dualidad, las máscaras, el dolor de ser adorada e incomprendida al mismo tiempo. A mitad de la conversación, la voz de Cassidy se quebró, no por error, sino porque lo decía en serio. Riley se quedó paralizada frente a la consola, con el pecho apretado. Cuando terminó la canción, Cassidy se apartó del micrófono y caminó hacia Riley. Quedaron cara a cara en la penumbra. ¿Alguna vez deseaste que la gente conociera tu verdadero yo?, preguntó Cassidy. Todo el tiempo, susurró Riley. Entonces quizá no deberíamos tener más miedo. Cassidy se inclinó lentamente, dándole tiempo a Riley para que retrocediera. No lo hizo. Sus labios se encontraron en un roce tranquilo y pleno, nada apresurado ni explosivo, sino de esos que profundizan todo lo anterior. Un roce que se sintió como la verdad, por fin, zumbando bajo la superficie. Cuando se separaron, la frente de Cassidy descansó contra la de Riley solo por un respiro. No sé qué vendrá después, susurró Cassidy. No tenemos por qué hacerlo, dijo Riley. Ya estamos aquí. Pero en el fondo, ambos sabían que el silencio que compartían esa noche podría ser el último seguro por un tiempo. A la mañana siguiente, el agudo zumbido del café, las radios del equipo y el sordo ruido del equipo del escenario al ser movido lo trajo consigo. Pero para Riley, el mundo se sentía extrañamente quieto. Estaba sentada frente a su consola en el estadio vacío, con los auriculares colgando del cuello, fingiendo concentrarse en los niveles de entrada. Lo que resonaba más fuerte en su mente era el recuerdo del tacto de Cassidy, suave, cálido, absolutamente real. No un sueño, no un momento malinterpretado, real y aterrador. Cassidy no le había escrito ni llamado, y Riley tampoco, no por orgullo, sino por miedo a lo que ese toque pudiera significar para alguien como Cassidy Stone. Alguien que vivía en el centro de atención. Alguien que no podía permitirse un solo paso en falso, y mucho menos la verdad. Para cuando Cassidy finalmente llegó, Riley ya había revisado la señal del micrófono 3 veces. Parecía ella misma, esbelta e intocable, con una camiseta vintage, vaqueros de cintura alta y gafas de sol a pesar de la iluminación interior. Pero en cuanto subió al escenario, se detuvo, recorriendo con la mirada la cabina técnica hasta encontrar la de Riley. No hubo sonrisa ni saludo, solo una mirada larga e ilegible. Entonces Cassidy se dio la vuelta y empezó a calentar con la banda. A Riley se le encogió el estómago. Unas horas después, durante el ensayo con toda la banda,
Un percance con los monitores internos lo paralizó todo. Cassidy se estremeció y se los quitó a mitad de la canción. Demasiado retraso, espetó. Me está descolocando. Pruébalo ahora, sugirió Bailey, ajustando un dial. Cassidy volvió a cantar la estrofa, con la voz un poco más aguda de lo necesario, y luego se detuvo. Todavía no. Está calibrado correctamente. El retraso proviene de la posición del micrófono, explicó Bailey. Bajó del escenario, con la frustración reflejada en cada movimiento. Entonces arregla la posición, ordenó. Bailey entrecerró los ojos. Ayer estabas bien. Quizás no lo sea hoy. Cassidy se cruzó de brazos. Se miraron fijamente. Una guerra de palabras no dichas se forjaba en el silencio. A su alrededor, la banda intercambiaba miradas incómodas, fingiendo afinar instrumentos que acababan de terminar. Bailey se levantó y volvió a subir al escenario. Ajustó el pie del micrófono con calma mesurada, inclinándolo con precisión antes de hacerse a un lado. Inténtalo de nuevo, dijo. Cassidy no se movió, tenía la mandíbula tensa y las manos apretadas. Entonces, a regañadientes, cantó, y fue perfecto. Cuando la canción terminó, Cassidy bajó el micrófono y murmuró, «Feliz ahora». Bailey no respondió. Cassidy se acercó, bajando la voz lo suficiente para que solo Bailey pudiera oírla. No quise hacerlo raro. No es raro, dijo Bailey rotundamente. Se siente raro. Entonces quizás decidas lo que quieres y no me lo dejes en las manos. Cassidy parpadeó, sorprendida por la mordacidad en la voz de Bailey. Pero antes de que pudiera responder, el director de escena pidió un descanso. Cassidy se dio la vuelta y se marchó. Riley no la siguió. Esa noche, Bailey se quedó para recalibrar la mesa de sonido. Se dijo a sí misma que era necesario, pero en realidad, simplemente no quería volver a su habitación de hotel. No quería quedarse en la cama preguntándose qué había roto o construido ese toque. Estaba a mitad de la comprobación de los efectos vocales cuando oyó una suave melodía que se extendía por el estadio vacío, una sola guitarra, cruda, sin filtros. Cassidy. Riley siguió el sonido hasta el borde oscuro de un escenario, donde Cassidy estaba sentada con las piernas cruzadas, tocando suavemente bajo la luz fantasma. Pensé que te habías ido, dijo Cassidy sin darse la vuelta. Estabas cantando, respondió Bailey. No quería interrumpir. Cassidy dejó la guitarra con cuidado a su lado. Te debo una disculpa. Riley no dijo nada. Me asusté, continuó Cassidy. Ese roce se sintió demasiado real. Demasiado parecido a algo que nunca me había permitido desear. No tenías que ignorarme por eso. Sé que tenía miedo. Miró por encima del hombro. Me das miedo, Riley. Riley parpadeó. ¿Por qué? Porque cuando estoy cerca de ti, no me siento como Cassidy Stone. Me siento como yo misma, y ni siquiera sé quién es la mitad del tiempo. Riley se acercó, en voz baja. Entonces quizás sea hora de que lo descubras. Cassidy se giró para mirarla de frente. La guitarra, ahora olvidada entre ellas, eres la primera persona que no me ve como un producto, susurró. Pero eso también significa que puedes hacerme daño de verdad. Riley se agachó a su lado. No estoy aquí para hacerte daño. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Cassidy con voz temblorosa. Riley extendió la mano, rozando ligeramente los dedos de Cassidy con los suyos. Porque quiero. Cassidy se inclinó de nuevo, esta vez con seguridad, y la tocó con más fuerza que la noche anterior. El contacto fue más lento, más profundo, entrelazado con todo lo que no se habían dicho. Cuando se separaron, Bailey sintió que su propia respiración se entrecortaba. Cassidy apoyó la frente contra la suya. Dime que esto no lo arruina todo. No lo hace, dijo Bailey con voz firme. Pero ocultarlo podría. Cassidy cerró los ojos y asintió una vez. No sé si estoy lista para que el mundo lo sepa. No tienes por qué estarlo, susurró Bailey. Pero no me vuelvas a alejar solo porque temes que no lo haga, dijo Cassidy en voz baja. Lo prometo. Se quedaron así un rato.
Dos mujeres acurrucadas en las sombras de un escenario iluminado solo por luces tenues y verdades silenciosas. El silencio entre ellas ya no era cargado ni incómodo. Era pleno, seguro, compartido. Por ahora, el cambio en el comportamiento de Cassidy no era drástico, nada de frialdad repentina, nada de muros evidentes, solo sutilezas, un retraso en sus respuestas, una mirada que no se detenía, un retraimiento silencioso que Riley solo notó porque se había acostumbrado a la presencia de Cassidy. Habían pasado 4 días desde su segundo contacto, 4 días desde que Cassidy le susurró una promesa: no volveré a alejarte. Eso ahora sonaba hueco. Riley intentó no sacar conclusiones precipitadas. Quizás Cassidy simplemente estaba abrumada. El programa de la gira era agotador, entrevistas, ensayos, reuniones nocturnas, pero en el fondo, Riley sabía que era más que eso. Cassidy se estaba retirando de nuevo. ¿Quieres ajustar las capas vocales en el puente?, preguntó Riley durante una sesión de mezcla. Cassidy, sentada frente a ella con la orejera baja, no levantó la vista. Está bien. Riley frunció el ceño. Está un poco débil. Pensé que querrías. Está bien. La tensión recorrió la sala como una falla geológica. Riley se recostó lentamente, con un tono sereno. De acuerdo. La mirada de Cassidy la miró brevemente, con la culpa apenas visible, pero no dijo nada. Al terminar la sesión, Cassidy desapareció antes de que Riley pudiera atraparla. Más tarde esa noche, Riley se quedó sola en el ascensor del hotel, repasando mentalmente cada instante, el roce, la suavidad, como Cassidy se había relajado en sus brazos como hacía años que no lo hacía. Y ahora, silencio. Su teléfono vibró, un mensaje de Noah, el novio de Cassidy, manipulado por las relaciones públicas. Sesión de fotos mañana, en la azotea, al mediodía. Estará en el Glamour a las 10:00. El mensaje no se lo había enviado a Riley, sino a otra persona del equipo. Se lo habían reenviado por error. Riley se quedó mirando la pantalla un buen rato, con el pecho hundido. El mundo seguía viendo a Cassidy enamorada de un hombre al que apenas tocaba. Y Cassidy, ya fuera por miedo o por instinto de supervivencia, seguía siguiéndole el juego. Riley cerró el mensaje. Sin respuesta, sin confrontación. Todavía no, pero algo en su interior se quebró. Al día siguiente, Cassidy la evitó por completo, sin contacto visual, sin comentarios por el micrófono, ni siquiera un gesto de asentimiento. Y Riley, que se enorgullecía de su desapego y profesionalismo, se vio desmoronada. Lenta y silenciosamente, después del espectáculo, se quedó para empacar el equipo mucho después de que el equipo se hubiera ido. Se dijo a sí misma que era solo otra noche, otra carga, pero sus manos se movían más despacio de lo habitual. El taconeo la sobresaltó. Cassidy apareció en la puerta del muelle de carga, envuelta en un largo abrigo negro, con el pelo recogido en la nuca. Te estaba buscando, dijo con voz vacilante. Riley no se giró. No pensé que notarías mi ausencia. Sí que lo noté. Qué curioso, dijo Riley, enrollando un cable. Llevas días fingiendo que soy invisible. Cassidy se acercó. No es así. Pues explícalo. Cassidy apartó la mirada. No sabía cómo equilibrar esto, tú y todo lo demás, la discográfica, las cámaras, Noah, toda mi maldita imagen. No tienes que explicar la presión, dijo Riley finalmente, mirándola. Pero hiciste una promesa. Dijiste que no me volverías a rechazar. Lo intento. No, dijo Riley con brusquedad. Te escondes, y no puedo ser la única que se mantiene a la luz mientras tú te mantienes a salvo en la oscuridad. Los ojos de Cassidy brillaron. No es tan sencillo. Si lo es, dijo Riley, ahora más tranquilo. No se trata de salir al mundo. Se trata de estar ahí para mí, para nosotros. Cassidy tragó saliva con dificultad, las lágrimas amenazaban con salir, pero no se derramaron. No te pido que arruines tu carrera, añadió Riley. Pero no seré un secreto. No puedo ser alguien a quien solo toques cuando nadie te ve. La voz de Cassidy se quebró. Nunca he sentido esto con nadie, y me aterra.
Riley asintió. A mí también me aterra. Pero sigo aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor, no por lo que se dijo, sino porque Cassidy no respondió. Al cabo de un momento, Riley retrocedió. Quizás esa sea la diferencia entre nosotras. Se alejó, dejando a Cassidy sola bajo una luz parpadeante tras bambalinas. A la mañana siguiente, Riley presentó su renuncia al coordinador de la gira, sin explicaciones dramáticas ni acusaciones, solo un correo electrónico limpio y profesional y una frase que decía: «Este puesto ya no es el adecuado para mí». No esperaba respuesta, ni de Cassidy ni de nadie. Empacó sus cosas en silencio, desenchufó la consola una última vez y dobló los cables con cuidado, como si el gesto pudiera calmar el dolor en el pecho. Cassidy no apareció, ni en el pasillo, ni en la prueba de sonido, ni siquiera por el rabillo del ojo de Riley. De vuelta en su habitación de hotel, Riley estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo su teléfono con ambas manos. El silencio era brutal. Sus pulgares flotaban sobre la pantalla, escribiendo y borrando la misma línea una y otra vez, asterisco di algo asterisco. Pero no lo envió. Si Cassidy quería hablar, lo haría. Si no, tal vez Riley había tomado la decisión correcta. Cerró los ojos, dejando que el silencio se extendiera, amplio y vacío, un marcado contraste con la plenitud que sentía cuando Cassidy cantaba solo para ella. Cuando Cassidy la tocó, fue como si el mundo se hubiera derretido. Ahora, solo había silencio. Y por primera vez en años, Riley lo odió. La mañana era gris y húmeda, con nubes bajas sobre la ciudad como una cortina que no se levantaba. Desde la ventanilla de su taxi, Riley observó los hilillos de lluvia deslizarse por el cristal, reflejando los pensamientos que no podía quitarse de la cabeza. Había reservado el primer vuelo de ida, sin despedidas, sin explicaciones más allá del correo electrónico de renuncia. Se dijo a sí misma que así estaba más limpio, más seguro. El conductor se detuvo frente a la terminal del aeropuerto. «¿Seguro que es aquí?», preguntó, mirándola por el retrovisor. «Sí», dijo ella, asintiendo levemente. «Ya es hora». Salió bajo la llovizna, con el equipaje al hombro, y desapareció entre el bullicio de pasajeros y los anuncios del aeropuerto. Mientras tanto, Cassidy estaba sentada en la silla de maquillaje, paralizada. La estilista parloteaba sobre pestañas y contorno, pero Cassidy no la escuchaba. Estaba mirando la notificación en su teléfono, un correo electrónico de una sola línea reenviado por el manager de la gira. Riley Mecho ha renunciado a la gira, con efecto inmediato. Sin motivo, sin seguimiento, sin nada más, a Cassidy se le encogió el estómago. No había visto a Riley desde la discusión entre bastidores. Había ensayado cientos de versiones diferentes de una disculpa o una explicación, pero no había dicho ninguna. Ahora, era demasiado tarde. «Necesito un minuto», murmuró Cassidy, quitándose la capa de los hombros. La estilista parpadeó. «Pero nosotras». «Dije que necesito un minuto». Salió de la habitación y se apoyó en la fría pared del pasillo, con la respiración entrecortada. ¿Por qué no había detenido a Riley? Porque era más fácil huir. Porque fingir aún se sentía más seguro que ser real. Porque, en el fondo, Cassidy no sabía quién era sin la versión de sí misma que el mundo esperaba. Pero Riley la había visto, la verdadera, la vulnerable. Y en lugar de usar eso en su contra, Riley se había quedado. La amaba de todos modos, hasta que Cassidy la presionó demasiado. Y ahora, se había ido. La sesión de fotos en la azotea salió como estaba previsto. Los flashes de las cámaras brillaron. Cassidy posó junto a Noah, quien sonrió de forma encantadora y la sujetó por la cintura con la fuerza justa para hacer noticia. Era solo memoria muscular, esta coreografía de ficción. Pero los ojos de Cassidy no brillaron. Su sonrisa no le llegó a las mejillas. Y cuando un fotógrafo gritó, «Danos un toque», dudó solo un segundo. Pero fue suficiente, suficiente para que su equipo se diera cuenta, suficiente para que las redes susurrantes se encendieran, suficiente para que Cassidy se diera cuenta de que algo se había roto. De vuelta en su camerino, se miró en el espejo, las pestañas postizas, los rizos perfectos, los labios brillantes. Parecía un sueño, pero se sentía como un fantasma.
Cogió su teléfono y sacó la última foto que le había tomado a Riley, borrosa, desenfocada, desde el otro lado de la cabina de sonido. Riley no se había dado cuenta de que estaba ajustando un micrófono, con el ceño fruncido por la concentración. No era nada especial, pero era real. Cassidy la miró fijamente un buen rato y luego abrió un mensaje en blanco. Asterisco te extraño, asterisco asterisco borrar, asterisco no quería dejarte ir, asterisco borrar. Asterisco lo siento, asterisco hizo una pausa y pulsó enviar. El globo se volvió azul. No hubo respuesta. De vuelta en el aeropuerto, Riley estaba haciendo fila en la puerta de embarque cuando apareció la notificación. Asterisco Cassidy, 3 palabras. Lo siento, asterisco Riley las leyó y las volvió a leer. No era nada, pero no era suficiente. Apagó el teléfono y lo guardó en su chaqueta. Tenía que disculparse en persona. Esa noche, Cassidy canceló su concierto. La discográfica estaba furiosa. El recinto estaba abarrotado. Los fans especulaban, pero a Cassidy no le importó. Por primera vez en años, no quería actuar para desconocidos. Quería recuperar su voz, no la que había creado para éxitos y premios, sino la que había empezado, la que Riley había escuchado en los momentos de tranquilidad. Condujo durante horas fuera de la ciudad, hacia la costa, donde la gira habría ido después, sin perseguir a Riley, simplemente siguiendo su instinto. Se alojó en un lugar tranquilo cerca del mar, pidió solo café y se sentó en su habitación con la guitarra sobre el regazo, esperando a que el silencio se sintiera menos pesado. Empezó a escribir. La letra surgió lentamente al principio, luego de golpe, sobre mentiras dichas para protegerse, sobre la verdad silenciada, sobre una mujer que lo oía todo, incluso cuando Cassidy no decía ni una palabra. Luego llegó el estribillo. Asterisco la toqué en el silencio. Cuando nadie más podía ver. Ella vio a través del foco. Y aún así me eligió. Asterisco. Se le quebró la voz al cantarla en voz alta. Por primera vez, no era para nadie más. Era para ella, y quizá, con suerte, para Riley. Pasó una semana. El mundo seguía dando vueltas. Los titulares seguían especulando. El equipo de Cassidy se apresuró a controlar los daños. Pero ella no se inmutó, asterisco ya no asterisco porque, en algún punto entre la disculpa que apenas tuvo el valor de enviar y la letra que finalmente se atrevió a cantar, Cassidy se dio cuenta de algo. No tenía miedo de ser vista. Tenía miedo de ser amada de verdad. Y ese era un miedo con el que ya no quería vivir. El escenario estaba listo, pero el asiento de la mesa de sonido permanecía vacío. Incluso días después de la partida de Riley, Cassidy se encontraba mirando hacia ese espacio antes de cada ensayo. La nueva ingeniera era competente, amable y claramente ansiosa por impresionar. Pero ella no era Riley. No ajustaba los niveles con la misma intuición, no captaba la emoción entre líneas, no hacía preguntas silenciosas que desenmarañaran las defensas de Cassidy sin presionarla demasiado. Cassidy podía sentir la diferencia en cada nota. Sus interpretaciones aún sonaban bien, pero no se sentían bien, les faltaba el trasfondo, el pulso que Riley solía encontrar y amplificar. No era solo el sonido lo que había desaparecido, era el alma. Esa noche, en la habitación del hotel, Cassidy estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con la guitarra en el regazo y un cuaderno abierto a su lado. Llenó 3 páginas en ausencia de Riley, y ninguna de ellas servía para el álbum que quería la discográfica. Pero era sincera. Cantó suavemente, con la voz apenas por encima de un susurro. Asterisco construye un muro con oro y acero. Pero escuchaste la verdad que traté de sellar. Yo lo llamé miedo, tú lo llamaste real. Ahora el silencio es todo lo que siento. Asterisco. Se detuvo, con un nudo en la garganta. La sala resonaba con el dolor de lo no dicho. A la mañana siguiente llegaron reuniones, relaciones públicas, control de daños, fans, una historia cuidadosamente construida sobre la fatiga creativa y el descanso temporal. Cassidy aceptó todo con un gesto de la cabeza y una sonrisa, actuando para las cámaras una vez más. Pero su mente estaba en otra parte. Se quedó con la mujer que se había ido sin exigir nada, que se había marchado, no para castigar,
sino para protegerse. Riley no había buscado la fama. No le había pedido a Cassidy que saliera del closet, que hiciera una declaración ni que rompiera contratos. Solo había pedido que la vieran. Esa noche, sola en el estudio, Cassidy estaba en la cabina de grabación, sujetando sus auriculares como si fueran un salvavidas. El nuevo ingeniero ajustó los niveles, asintió y dio el visto bueno. Cassidy cerró los ojos y comenzó a cantar una canción de su próximo álbum. La letra era pulida, el ritmo animado, la melodía grabada a la perfección. Pero después de 3 versos, su voz flaqueó. Se detuvo. ¿Todo bien?, se escuchó la voz a través del intercomunicador. Cassidy no respondió. Salió de la cabina y se dirigió a la consola. ¿Puedes reproducir la demo antigua, la pista 24? El ingeniero frunció el ceño. Esa no es definitiva. Está en bruto. Lo sé. Solo tócalo, dijo Cassidy. La sala se llenó del audio crudo que Riley había grabado semanas antes, Cassidy cantando hasta altas horas de la noche, con la voz desnuda, sin filtro. Se oía el crujido del taburete bajo ella, la respiración que contenía antes del coro. Era imperfecto y estaba vivo. Cassidy escuchó hasta que se desvaneció la última nota, y luego se quedó quieta mientras el silencio se prolongaba. Quiero esa versión, dijo. El ingeniero dudó. ¿Seguro? Cassidy asintió. Es el único que se parece a mí. Más tarde esa noche, se metió en la cama, con el teléfono en la mano, y abrió el contacto de Riley. No había vuelto a escribir desde la disculpa. Nunca apareció el globo de diálogo. Pasó el pulgar por la pantalla y pulsó grabar. No te pido que vuelvas. No espero que me perdones por irme. Solo quiero que sepas que te escucho. Escucho todo lo que intentas decir. Todo lo que me daba miedo admitir. Lamento no haberte elegido cuando debía. Pero ahora estoy lista para que me vean. Para ser tuya. Para dejar de esconderme. Dudó un momento y luego susurró, aunque tenga que cantarla más fuerte que nunca. Pulsó, enviar. Al otro lado del país, Riley estaba sentada en su pequeño apartamento, con las piernas cruzadas en el sofá y los auriculares puestos, absorta en un proyecto freelance. El ritmo de edición era tranquilo y predecible, a diferencia de lo que sentía cuando el nombre de Cassidy apareció en la pantalla de su teléfono. Una nota de voz. Se quedó paralizada. Sus dedos temblaron ligeramente al pulsar reproducir. La voz de Cassidy llenó sus oídos, suave, desprovista de fama y pretensiones, honesta, vulnerable, cruda. Al final, a Riley le picaron los ojos. No respondió. Todavía no. Pero escuchó el mensaje una y otra vez. Al día siguiente, Cassidy se presentó ante su equipo y tomó una decisión que conmocionó a toda la sala. Quiero lanzar un nuevo sencillo, dijo. Uno que no esté en el álbum. Su manager arqueó una ceja. ¿Qué canción? Cassidy sostuvo su mirada con voz tranquila. Se llama *Sensio a no duas *. Parpadearon. ¿Hablas en serio? Nunca he estado más, respondió Cassidy. Intentaron disuadirla, el momento, el riesgo, el mensaje. Pero Cassidy se mantuvo firme. La canción no trataba de marca ni de atractivo. Trataba de ella y del silencio entre dos personas que solían entenderse sin decirse una palabra. Lo grabó de una sola toma. Sin edición ni acompañamiento, solo su voz y una guitarra. La discográfica lo llamó una apuesta. Ella lo llamó un comienzo. Y cuando la canción salió 3 días después, se extendió como la pólvora, no por la promoción, sino por el sentimiento. Los fans percibieron el dolor en su voz, la intimidad en cada verso, y supieron que no era una canción para las listas de éxitos. Era una canción para alguien específico. Riley también lo sabía. Lo escuchó con los ojos cerrados, con la mano sobre el corazón, y finalmente se permitió creer que Cassidy decía la verdad en voz alta, a todos, a ella. Cassidy estaba entre bastidores, con el corazón latiendo con fuerza bajo una chaqueta negra brillante que parecía más pesada de lo debido. Al otro lado del telón, el estadio estaba abarrotado. 30.000 fans coreaban su nombre,
Alzaban carteles y lucían su mercancía. Esto debería haberse sentido como un triunfo, un regreso, una recuperación de todo lo que había construido. Pero esta noche no se trataba de ser una superestrella. Esta noche se trataba de decir la verdad. Por primera vez, caminaba despacio, micrófono en mano, con los nervios a flor de piel a cada paso. Había actuado en esta ciudad decenas de veces, pero nunca así, nunca como ella misma. ¿Listos?, preguntó el director de escena. Cassidy asintió. No lo era. No del todo. Pero ya no esperaba más el momento perfecto. Las luces se atenuaron. El rugido de la multitud se intensificó hasta convertirse en una ola electrizante de sonido. Un foco atravesó la oscuridad y se iluminó en el centro del escenario. Cassidy entró. Estalló la ovación. Sonrió por reflejo al principio, luego con más suavidad. Cruzó el escenario con gracia practicada, pero su mirada no estaba en el público, estaba en el taburete y la guitarra acústica colocados cerca del borde. Un solo micrófono, sin autotune ni pistas de baile, solo ella. Se sentó, ajustó el micrófono y esperó a que la multitud se callara. Quiero empezar esta noche con una canción diferente, dijo, con voz firme a pesar del temblor subyacente. Cuando no planeaba compartir, se hizo el silencio. Ella miró directamente a la lente de una cámara en el borde del escenario, sabiendo que la transmisión en vivo iba a llegar a millones de personas. Esto es para la persona que me enseñó que el silencio puede ser más fuerte que cualquier escenario en el que haya estado. Empezó a tocar. Los primeros acordes de asterisco sensio a no duas asterisco resonaron por la arena, con una crudeza cautivadora. La voz de Cassidy se quebró en la segunda estrofa, y ella se dejó llevar. No estaba allí para ser perfecta. Estaba allí para ser auténtica. Solía cantarle a habitaciones vacías, fingiendo que era suficiente. Pero entonces llegaste tú y convertiste el silencio en algo peligrosamente cercano al amor. Al terminar la canción, el silencio fue denso. Entonces, la multitud se puso de pie. No fueron aplausos entusiastas, fue algo más profundo, una oleada de comprensión, apoyo y emoción que inundó la sala. Cassidy se puso de pie y se dejó llevar por la emoción. Volvió a llevarse el micrófono a los labios. He tenido miedo durante mucho tiempo, dijo. Miedo de perder lo que he construido. Miedo de que me vieran de una forma que no podía controlar. Respiró hondo. Pero la verdad es que me enamoré de alguien que me vio antes de que yo me viera. Y ya no le tengo miedo. Hubo un instante de silencio, del auténtico, del sincero. Y entonces la arena estalló. Cassidy sonrió, con los ojos brillantes. En algún lugar al fondo de la arena, en un asiento que ella misma compró, Riley observaba. No le había dicho a Cassidy que vendría. No lo había planeado. Pero cuando la canción terminó, cuando la voz de Cassidy la golpeó como un recuerdo incontenible, supo que tenía que estar allí. Y ahora, viéndola así, vulnerable, valiente, más ruidosa que nunca, Riley sintió que algo cambiaba en su interior. Un muro que había permanecido allí durante mucho tiempo empezó a derrumbarse. Después del espectáculo, Cassidy se escabulló del caos detrás del escenario, ignorando a la prensa, pasando por alto a su equipo y dirigiéndose hacia la entrada lateral donde había dejado un nombre en la taquilla horas antes. Riley esperaba afuera. Sin cámaras ni luces, solo ellos dos bajo una farola parpadeante y con el aroma a lluvia en el aire. Cassidy hizo una pausa, con el corazón acelerado. Viniste, dijo ella, con la voz apenas por encima de su respiración. Te escuché, respondió Riley. Cassidy rió suavemente. No estaba segura de si lo harías. Casi llamé una docena de veces. Casi te escribí. Pero pensé que si iba a decirlo, tenía que ser lo suficientemente alto para que lo oyera todo el mundo. La mirada de Riley era firme. Lo dijiste alto y claro. Cassidy tragó saliva. ¿Me crees? Sí. Cassidy avanzó lentamente. Lo que dije en el escenario era en serio, que me vieras. Riley asintió. Siempre lo hice. Hubo una pausa, el aire se cargó entre ellos. Esta vez no con miedo, sino con claridad.
¿Puedo tocarte ahora?, preguntó Cassidy. Riley no respondió con palabras. Dio un paso adelante, rodeó la cintura de Cassidy con sus brazos y la tocó como si no tuviera nada que ocultar. El mundo podía dar vueltas. La prensa podía especular. Pero esto era suyo. No dijeron mucho después de eso. Cassidy la condujo a un coche privado y condujeron en silencio por la ciudad dormida, con la mano de Cassidy apoyada sobre la de Riley como una promesa silenciosa. Al llegar al hotel, ninguno dudó. Avanzaron juntos como si llevaran años haciéndolo, como si todos los caminos equivocados los hubieran conducido precisamente allí. Arriba, Cassidy se quitó los zapatos y se giró para mirar a Riley. «No quiero volver a fingir», dijo. «Entonces no», respondió Riley. «Quiero escribir música contigo. Hacer algo real. Lo haremos». Cassidy se acercó, con voz suave. «Quédate». «No me voy a ninguna parte», dijo Riley. Y por primera vez en mucho tiempo, Cassidy lo creyó. Sin focos ni disfraces, solo ellos. Volumen al máximo. El pueblo costero era pequeño, tranquilo y olía ligeramente a sal y flores silvestres. Cassidy nunca se había alojado en un lugar así, al menos de adulta. Era el tipo de lugar donde el tiempo no corría y a nadie le importaba quién eras, solo que sonrieras al cruzarte con alguien en la calle. Una casa de alquiler se alzaba al borde de un acantilado, vieja, con el revestimiento calentado por el sol, y un modesto estudio escondido detrás. No era glamurosa, pero tenía ventanas que dejaban entrar la luz, y Cassidy juraba que la acústica interior era mejor que la de cualquier cabina de $1.000.000 en la que hubiera grabado. Estaba descalza en el estudio, con la guitarra colgada del hombro, esperando. Riley estaba en la esquina, ajustando un pie de micrófono, con la concentración grabada en las comisuras de los labios. Llevaba vaqueros, una sudadera con las mangas arremangadas y sin maquillaje. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado en la nuca. Cassidy pensó que nunca se había visto tan guapa. «Los niveles están listos», dijo Riley, retrocediendo con un pequeño asentimiento. «¿Listos?» Cassidy exhaló lentamente. Más que nunca. Tocó los primeros acordes de una nueva canción, una que habían escrito juntas la semana anterior. Sin sello discográfico, sin presión por llegar a las listas, solo una historia hecha de segundas oportunidades, sin miedo y llena de verdad. Su voz se alzó sin reservas mientras Riley se recostaba, con los brazos cruzados y la mirada suave. Todavía no estaba editando, solo sintiendo. «Me encontraste detrás de la música, donde antes ardía el silencio. Ahora canto a todo volumen sin nada que desaprender». Cuando Cassidy terminó, levantó la vista, esperando la reacción de Riley. Riley no habló de inmediato. En cambio, caminó hacia ella y se quitó los auriculares. «Ese era», dijo en voz baja. «Ese es tu sonido». Cassidy sonrió. «Es nuestro sonido». Los dedos de Riley se deslizaron por su brazo, suaves y familiares. «¿De verdad lo dices en serio?» «Sí, quiero», susurró Cassidy. «Ya no soy lo que la gente espera de mí. Solo quiero hacer cosas que importen contigo». Se quedaron en el centro de la habitación un buen rato. El tenue eco de la última nota de Cassidy aún flotaba entre ellos. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo el aroma del océano a través de la ventana entreabierta. Esa tarde, se sentaron en el porche, con las piernas entrelazadas, tazas de café entre ellas y cuadernos esparcidos a sus pies. Cassidy tarareaba mientras anotaba la letra. Riley le hacía ajustes, le señalaba errores rítmicos y le hacía bromas con dulzura sobre las rimas. No había productores en sus oídos, ningún estilista en la puerta, ninguna fecha límite respirándoles en la nuca, solo espacio, solo ellos. Cassidy apoyó la cabeza en el hombro de Riley. «Es extraño», murmuró. «¿Qué silencio hay sin el mundo gritando a mi alrededor?» Riley sonrió. «Siempre te permitieron tener este tipo de silencio. Simplemente no creías que lo merecieras. Ahora lo creo». Riley se volvió hacia ella con voz cálida. «¿Y qué quieres hacer con él?» Cassidy no lo dudó. «Haz un nuevo álbum en salas pequeñas».
Que la gente me escuche, a mí mismo. Y te quiero ahí a mi lado, en la gira, en la cabina, en casa. La mano de Riley encontró la de ella. Entonces construyámoslo juntos. Pasaron las semanas. Las nuevas canciones tomaron forma, una mezcla de baladas conmovedoras y melodías alegres, letras que contaban historias no solo de amor, sino también de transformación. Cassidy grababa descalza, a veces en pijama, a veces aún riendo por algún chiste que Riley había hecho minutos antes. Riley mezcló con cuidado y paciencia, afinando no solo el tono, sino también el sentimiento, plasmando su comprensión de Cassidy en cada tema. Titularon el álbum Asterisco o Outro Asterisco. Significaba más que un nuevo sonido, significaba un nuevo ritmo, una nueva vida, una nueva verdad. Y cuando escucharon juntos la última canción, acurrucados en el suelo, con copas de vino en la mano, Cassidy sintió que algo dentro de ella se calmaba, por primera vez en años. Este no fue el final de su historia. Fue el comienzo de la que eligió. Al principio, el álbum se lanzó silenciosamente, sin gira de prensa ni fiesta de lanzamiento espectacular, solo un enlace publicado en las redes sociales de Cassidy con el texto, para quien me escuchó cuando aún tenía miedo de hablar. Los fans respondieron con los brazos y el corazón abiertos. Sintieron el cambio. Escucharon el cambio. Sabían que esto no era un regreso, era un debut. Meses después, en un pequeño escenario de un teatro reformado, iluminado con luces de cadena, Cassidy estaba de pie con su guitarra. Riley, al borde de una mesa de sonido. La sala estaba llena, no de fama, sino de calidez. Cassidy sonrió en el micrófono. No se trata de ser ruidoso, dijo. Se trata de ser honesto. Ella miró a Riley. Y esta vez, estoy cantando al volumen adecuado.